y gente de San Miguel, que sinceramente me es grato ver la gente de San Miguel en la videoconferencia. Muy bien, Gustavo López. Vamos a comenzar con el doctor Gustavo López, docente, vicedirector de la ENACOM, hablándonos de la industria mediática como industria cultural. Bueno, gracias María del Carmen por el esfuerzo, por la organización. Gracias Pablo por tus ganas de participar y por poner el cuerpo también en esta. Yo voy a abordar el tema desde dos lugares. Uno, que es el más tradicional, que es la producción cultural en términos de industria que se relaciona con la producción de contenidos que uno puede ver, apreciar, amar. Y la otra, que voy a arrancar por ese lado, la cultura también en términos de construcción ideológica, ¿sí? Porque hay una construcción ideológica y muy fuerte y muy importante a través de la cultura. Mira, recién en la charla que estaba dando en la Universidad de Rosario, estaba releyendo algo que Gramsci escribió cuando estuvo preso durante el fascismo en una obra que se llama Cuadernos de la cárcel, porque bueno, los escribió desde ahí. Y cuando hablaba de los medios, decía la organización material volcada a mantener, defender y desarrollar el frente teórico ideológico. Es decir, él decía, los medios son el sostén ideológico del bloque hegemónico y que servía para la reproducción de un discurso. Claro, cuanto más diversos sean los medios, más amplio es la reproducción de un discurso ideológico y está menos sesgado o menos acotado exclusivamente al poder. Y esto lo quiero relacionar. Estaba viendo esta semana un documental sobre el franquismo, sobre la Guerra Civil Española, y en realidad era las consecuencias del franquismo sobre crímenes de lesa humanidad, la no investigación, el acuerdo que se hizo en España después de la muerte de Franco para no investigar nada. ¿Qué tiene que ver esto con la cultura? Bueno, en un momento determinado, cuando se estaban mostrando escenas de la vida real en el documental de la época de Franco, ya en la posguerra, es decir, entre el 39 que terminó la guerra y el 75 que él murió, y estaban pasando una película. Era una comedia donde había toreros y uno de los toreros era Luis Sandrini. Si uno analiza la filmografía española que va entre el 39 y el 75, se va a encontrar exclusivamente con comedias livianas, con muchos curas, siempre en esas comedias livianas, los curas que van a hacer el rol de los conductores morales, por decirlo de alguna manera, de las sociedades, y en esas comedias livianas, que va a haber grandes actores españoles y en este caso internacionales como Luis Sandrini, nunca va a haber una problemática social, una problemática política, una problemática económica, porque claramente estaba prohibido. Es decir, la producción cultural reflejaba lo que el régimen quería que se reflejara, todo doblado al español, digo, como parte como parte de la baja alfabetización que seguía teniendo España en ese momento. Había gente que no sabía leer y escribir. Entonces solo podía ver las películas dobladas al castellano, dobladas al español, porque no podía leer en el cine. Costumbre que se mantiene hoy con una alfabetización altísima de España, pero digo, después de tantos años ha quedado. Pero digo, el régimen reproducía lo único que se podía reproducir a través de la cultura. Después nosotros, como argentinos, vivimos lo que fue el destape español, el posfranquismo, que a nosotros nos llega sobre las postrimerías de la dictadura militar, donde pudimos ver
obra fantástica como Solos en la Madrugada, donde la temática era más intimista o personal respecto de la salida de la dictadura hacia la democracia, y después pudimos ver todas las obras que a nosotros nos llegaron en las primeras horas de nuestra democracia y que nos marcaron y mucho, pero también pasó con el cine argentino. Digo, el cine de la dictadura solo podía marcar lo que la dictadura te dejaba ver, y después tuvimos una explosión cultural enorme, genial, fantástica, de no solo recitales en las plazas de cada una de las ciudades del país, sino que produjimos obras como La Historia Oficial, que ganó el Oscar, pero se produjeron obras como, no sé, Crecer de Golpe, o no, Crecer de Golpe no, me equivoqué de película. Made in Lanús o Made in Argentina. Darse cuenta, recordar darse cuenta del gran Doria, quise ¿no? decir darse cuenta, darse y me cuenta salió Crecer de Golpe. Como te conozco, Gustavo. Bueno, darse cuenta. Entonces uno dice, a ver, por suerte se mostraban ese tipo de películas. Digo, la cultura refleja ideología. Esto no está ni bien ni mal, es así. Y va a reflejar la ideología que el sistema político te permite, y dentro de eso, si el sistema político es una democracia, bienvenida todas las expresiones ideológicas. Bueno, tuvimos ciclos de teatro fantásticos en esa salida de la democracia, que uno dice que poco teatro que hay en la televisión, o prácticamente no hay teatro en la televisión. Estaban Nosotros y los Miedos, y a partir de allí hubo un montón de ciclos que además se hacían con una escenografía muy barata. Digo, no se necesitaba mucho para tener a enormes actores en la pantalla. Yo era un consumidor de teatro por televisión. De chico veía, no sé, teatro como en el teatro, con Pacheco, o el teatro de Darío Vittori, y después en la salida de la democracia uno veía unas cosas muy fuertes, muy dramáticas, un telón negro, digo, realmente una conflictividad emocional enorme en Nosotros y los Miedos. Entonces lo que digo es, los medios, la industria cultural, refleja ideología. Y cuanto más compleja, cuanto más diversa, cuanto más plural, más rica. Y me parece que en los últimos años hemos perdido mucho de eso. Digo, a ver, no tanto, digo, la pandemia nos ha traído una excepción a la regla. Digo, el cine argentino siguió produciendo 100 o 120 películas por año. Por suerte tenemos Cinear para poder verlas. Deberíamos tener otras plataformas, debería cumplirse la ley de cine cuando se retome el cine en las salas. Deberían mejorarse muchas cosas que tienen que ver con los medios y la producción cultural. Digo, hecho este señalamiento, que tenía ganas de hacerlo porque no es inocuo, digo, porque la cultura lleva... A ver, recordemos, yo hoy estaba pensando, digo, Luna de Avellaneda. ¿En qué momento se filma, en qué momento se exhibe y en qué momento explota como película? Digo, cuando uno dice explota es el público la sigue masivamente, la quiere ver, la ama. Habíamos terminado 10 años y medio de menemismo. Había sido el estallido de la convertibilidad y habíamos perdido en ese momento un conjunto de valores que habían sido valores esenciales para la formación de la cultura política y popular de un pueblo durante 40 o 50 años, que era el club de barrio, el ser obrero, el tener una identidad de pertenencia, el peronismo, incluso el radicalismo popular, todas esas cosas que históricamente se habían visto reflejadas, no solo en las pantallas, sino en la vida cotidiana, las habíamos perdido como punto de referencia.
Digo, si vos eras un obrero industrial y 20 años más tarde tu hijo nunca te había visto trabajar y vivías en un asentamiento porque ahora habíamos construido como sociedad la identidad del desclasado y se habían perdido todos esos valores, claro, cuando alguien rescata en Luna de Avellaneda el club del barrio, la gente se volcó masivamente a esa necesidad de recuperar valores. Digo, la producción cultural, la industria cultural refleja valores y refleja democráticamente todo tipo de valores y así debe ser, los que nos gustan y los que no nos gustan, los que nos gustan más o los que nos gustan un poquitito menos. Y tenemos que ser muy respetuosos de esa construcción de valores. Obviamente que hay oleadas, y cuando hay esas oleadas, cuando se abren esos procesos democráticos o cuando hay procesos de reconstrucción política, como fue el kirchnerismo, esa escala de valores es a la que el pueblo se suma. Por eso fue muy injusto, y sigue siendo muy injusto, cuando uno quiere ver la grieta o el enfrentamiento entre los actores de la cultura. Digo, cuando hablo actores de la cultura no me refiero solo a los actores de la actuación, me refiero a los que construyen cultura, a los que producen cultura, a los cantantes, a los actores y a las actrices, digamos, a los músicos, a los intérpretes. Cuando uno quiere llevar la disputa política a ese terreno y lo que hace o intenta es despedazar al artista porque toma un partido determinado por una corriente política determinada, nos olvidamos que eso existe, existió y seguirá existiendo siempre. Cuando el régimen político no te permite una salida democrática, vos vas a tener actores o actrices que van a actuar o van a hacer lo único que pueden hacer, que en general son comedias livianas que no permiten ningún conflicto social o ningún conflicto político. La culpa no es del actor, del director o del productor, sino que para poder seguir trabajando, independientemente del pensamiento de cada uno, uno tiene que hacer eso. Cuando viene la salida democrática y se dan todo ese tipo de películas, uno está, desde el punto de vista ideológico de uno, mucho más contento, pero cuando se da una reconstrucción y donde los ataques son tan duros, yo lo que digo es, la verdad, que uno tiene que sacarse el sombrero, uno tiene que, como dirigente político en mi caso, hablarle al resto de la sociedad y no estar ni a favor ni en contra de cómo actúan, cómo hacen, cómo cantan, porque podemos pensar distinto, ¿sí? Y pensamos distinto muchas veces, pero lo que digo es, nosotros somos nuestros libros, nosotros somos nuestros autores, nosotros somos nuestros cineastas, nosotros somos nuestros actores. Y acá voy a la segunda parte. Digo, la producción cultural que se da a través de los medios es identitaria. Cuanto más democracia, cuanto más diversidad, cuanto mayor pluralidad, mayor representación del arco ideológico de todos nosotros. Nosotros, como militantes políticos, no tenemos que estar enojados porque tal cantidad de medios tienen tal o cual discurso. Nosotros tenemos que procurar que el Estado tenga herramientas para que esa diversidad y esa pluralidad sea sistémica. Digo, últimamente yo estoy insistiendo en la cuestión de sistema. Tiene que haber un sistema de medios que sea lo suficientemente diverso y plural para que todas las expresiones, en este caso artísticas o de construcción de contenido simbólico, puedan estar presentes. Después, si a mí me gusta más C5N que TN, si a mí me gusta ver determinado tipo de actores que otros, y me gustan determinados perfiles de músicos que otros, ya es una cuestión de gusto personal, pero uno tiene como Estado, como política de un gobierno, permitir que todas las expresiones puedan estar representadas y que esas expresiones tengan
un canal de exposición, de expresión en todos los lugares. Me parece que eso es fundamental. Estamos viviendo un momento de crisis. La crisis abre la posibilidad de una oportunidad y estamos dialogando con todos los sectores de la producción cultural para que esta crisis que hoy los está perjudicando, como prácticamente a ningún otro sector, les permita resurgir de las cenizas y también generar un sistema que permita una producción cultural sostenida en términos de industria. Tenemos las condiciones técnicas, tenemos las condiciones personales de los actores, de los músicos, de cada uno de los protagonistas de esta historia. Digo, tenemos las condiciones técnicas porque tenemos a los productores, tenemos a los cámaras, tenemos, digo, a todas las condiciones técnicas para, por ejemplo, el audiovisual. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer como Estado, cuando digo nosotros ahora estoy hablando en nombre del Estado, es generar legislaciones en el cortísimo plazo que permitan a la salida de la pandemia generar una industria sostenible, sustentable, que permita, sí, obviamente, reflejar todas las expresiones ideológico-políticas del arco de la producción cultural, pero que permitan sostener una industria como se sostuvo en algún momento, como se ayudó a sostener en otro momento, pero que esa ayuda del Estado permita generar una industria de contenidos. Estamos trabajando, y después Pablo va a contar también lo que ellos están trabajando, estamos trabajando en muchos proyectos legislativos. Antes quiero decir por qué es importante, ¿por qué si no apoyamos a una fábrica de tornillos con subsidios, apoyamos a la industria cultural con subsidios? Bueno, porque la producción, porque la industria cultural genera contenido simbólico. Y ese contenido simbólico es representativo, es identitario. No es lo mismo leer un libro en su idioma que leer la traducción. Cuando uno lee la traducción, está leyendo modismos que no son propios de nuestro idioma. Esto no está mal si es de un autor extranjero. Ahora, imagínense ustedes un autor argentino que no tiene industria editorial porque no conviene imprimir en la Argentina y hay que imprimir en el exterior, y la condición de imprimir en el exterior a través de una editorial extranjera es hacer neutro el idioma, no solo con el que se habla, sino con el que se escribe. Entonces, perderíamos nuestra esencia. Y no es que lo que estoy diciendo es un disparate que nunca puede llegar a ocurrir. Cuando la mayoría de las empresas editoriales argentinas de ediciones de libros se vendieron a capitales extranjeros, uno corre dos peligros. Es alguien a lo mejor en Barcelona, en Nueva York o en Bogotá que decide qué autor publica y qué autor no publica, sin conocer a ese autor. Segundo, lo condiciona a determinados modismos para que eso sea un mercado internacional. Tercero, dejamos de ser nosotros. Dejamos de ser nosotros para pasar a ser otros. En Conversación en la Catedral, Vargas Llosa tiene un personaje que le gusta el cine argentino. Y estamos hablando del cine de la época de Gardel y de la época de Tito Luciardo. Entonces la novia se quejaba porque el novio, cada vez que iba a ver una película, después salía hablando de che, de vos, en lugar de hablar de tú. Ahora, nosotros éramos esos y tuvimos un lugar en la cultura latinoamericana o en la cultura hispanoamericana porque hablábamos en nuestro idioma, con nuestros modismos, con nuestras costumbres. Y esto es lo que significa el apoyo a la cultura local, como los franceses apoyan a la suya, los alemanes apoyan a la suya y los brasileños apoyan a la suya, para que a través de sus libros, a través de sus películas, a través de su televisión o a través de sus músicos, expresen su idiosincrasia, que es expresar sus modismos y que es expresar su cultura. Los uruguayos
se quejan de nosotros, porque las principales empresas de cable del Uruguay hoy están en manos de argentinos que además pasan los programas que se hacen acá, y ellos, que son muy parecidos a los porteños y a los bonaerenses, porque el Río de la Plata es una misma cultura, ellos hablan de ti y no hablan de vos. Y yo me acuerdo del secretario de Cultura de Montevideo, con el que me hice muy amigo, Gonzalo Carámbula, que no solo era primo del Carámbula que trabajaba aquí en la Argentina, sino que era un gran militante político de la izquierda uruguaya, decía: nosotros tenemos problemas porque va cambiando nuestra cultura, porque vamos asimilando algo muy parecido a lo nuestro, pero que es de ustedes y que no es nuestro, y necesitamos seguir manteniendo esa identidad. Hay un disco en vivo de Rubén Blades que cuando canta, ahora se me hizo un hueco en una laguna, ya me voy a acordar el tema, pero uno de los temas más famosos. Pablo me va a ayudar, ahora me tenés que tirar. Estoy haciendo un esfuerzo tremendo para acordarme. Pero vos seguís que vamos a buscarlo. Pedro Navaja. Pedro Navaja. Él cuenta la anécdota. Cuando él lleva la canción a la empresa discográfica para grabarla, él cuenta la anécdota en un recital en vivo y dice: no, dice, esa canción es muy larga, no la va a escuchar nadie. Y dice: le tienes que sacar una parte. Y él dice, hablando de su composición, dice, como si le hubieran dicho a Cervantes: oye chico, saca a Sancho Panza, ¿quién quiere un gordo en un libro? Saca 500 páginas, ese libro es muy grande, no lo va a leer nadie. Bueno, entonces lo que quiero significar con esto es, la verdad, que cada Estado, cada gobierno debe tener una política de Estado respecto de la cultura y respecto de la industria cultural, porque es identitaria, es lo que nos da el lugar en el mundo. Miren, cuando el neoliberalismo parecía que venía para quedarse en la década de los 90, hubo una resistencia muy grande desde dos lugares, desde los movimientos sociales, que eran aquellos que se habían quedado sin trabajo, que habían perdido su lugar en el mundo, y que ese lugar, como ya no estaba en el mundo de los sindicatos, lo tenían que recuperar desde otro lugar, y el Foro Social Mundial de San Pablo era un lugar de referencia. Recordemos que de allí salió, por ejemplo, Lula. El otro lugar de resistencia al neoliberalismo fue la cultura, y dentro de la cultura fue la cultura local. Fueron los artistas locales de cada uno de sus lugares que armaron lo que se llamaron las coaliciones para la diversidad cultural, que querían seguir defendiendo las leyes que le permitían subsidiar al cine, subsidiar al teatro o subsidiar la industria editorial, porque si no la globalización se iba a llevar todo puesto. Yo tengo una anécdota. Mi hijo más chico cumplió esta semana 33 años, así que la anécdota es vieja. Cuando mi hijo Matías, que apenas estaba aprendiendo a leer y escribir, dibujó algo y dibujó una moto con algo que decía police. Y yo le pregunté: ¿qué escribiste ahí, Matías? Me dice: policía. Entonces, recién aprendí a escribir. Y yo le decía: a ver, léelo. Y leía policía. Y había escrito police, porque era lo que él veía en la televisión, y lo había incorporado de manera tal que para él decía otra cosa de la que había escrito, porque el significante y el significado se le mezclaban en la cabeza. ¿Cuántos hijos o nietos de los que están acá en esta conversación hablan hasta los 5 o 6 años o hasta los 7? Cuando empiezan la escolarización, hablan en neutro, ¿sí? Nevera, emparedado, y como hablan los dibujitos en la televisión. Bueno, por eso es tan importante la industria cultural, y por eso yo creo que junto con la industria de medios tiene que ser, la solución del Estado tiene que ser sistémica. Hay que generar un sistema, como fue la ley de cine en los 70 y en los 80, hay que generar un sistema
que tiene que incluir todas las plataformas, no importa si es televisión, no importa si es televisión a demanda, no importa si es Netflix, Amazon o HBO, no importa si es el cable o es el satélite, lo importante es que todo lo que sea audiovisual tiene que estar en un mismo paquete, más allá de la plataforma que se utilice para la emisión de ese contenido, y debe ser considerado audiovisual. Y todas las plataformas que ganan dinero a través de la emisión del audiovisual, desde mi punto de vista, deben tributar para la industria audiovisual. Así como el cine se retroalimentaba de las entradas del cine y de lo que recaudaba el Confer o el AFCA para seguir produciendo películas como recurso originario, yo creo que ese recurso que hoy se multiplicó en innumerable cantidad de plataformas y se va a seguir multiplicando por otras que todavía no están o no conocemos, deben ser grabadas para ayudar a la existencia de nuevas plataformas a través de Internet y para la industria audiovisual. Por eso hay que generar un sistema. Yo creo que hay unanimidad, no solo en la industria, sino en el Congreso Nacional, para que esto ocurra y que podamos en el menor tiempo posible generar esos fondos que sostengan un sistema que nos permita seguir siendo nosotros a través de todos los artistas que emergen y que van a seguir emergiendo en nuestra cultura. Y que la cultura es algo dinámico, que va cambiando permanentemente, que va reflejando todo el tiempo lo que nos pasa, y eso es lo más rico que nos puede pasar. Así que yo estoy por la generación de un sistema sustentable que permita una industria cultural que siga representando lo que somos, y lo que somos hoy seguramente será distinto a lo que seremos mañana, porque por suerte es diferente a lo que fuimos ayer. Bueno, gracias. Gracias, Gustavo. Ahora vamos a escuchar a Pablo. Hemos escuchado teóricamente lo que es, hay muchas definiciones de industria cultural, pero fue muy práctica la explicación, y aparte vamos a escuchar a Pablo, que en su practicidad y hoy como miembro de la comisión directiva de SAGAI. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola. Bueno, primero gracias, María del Carmen, por la convocatoria, y a todos los hombres y mujeres de Forja que siempre están tan interesados, ocupados y preocupados por la política en general, pero por la cultura en particular, que es una herramienta definitivamente vital como para el desarrollo emocional de los pueblos, básicamente, ¿no? Y para la construcción de identidad, como bien dice Gustavo. La verdad es que, bueno, nos diste una clase, Gustavo, esta forma de dividir esta temática cultural en lo que es cultura como construcción ideológica, y detallar y hacer hincapié en el ítem de lo que es la producción cultural, ¿no? Y la necesidad de políticas públicas, de medidas impulsadas del Estado como para llevar adelante esas políticas culturales, no solamente por la creación de sentido, no solamente por la necesidad de mantener esa soberanía cultural y esa identidad personal que tenemos en este caso los argentinos, sino también como generadora de riqueza, que es lo que hasta ahora nunca venimos tomando, ¿no? Recuerdo de los comienzos en que yo empecé a caminar, a transitar los caminos de lo que es la gestión cultural, social, a través de la Asociación Argentina de Actores e Intérpretes. Siempre hicimos hincapié en la necesidad de mantener el acervo cultural, la necesidad de seguir generando sentido, la identidad propia, soberana. Eso siempre fue el mascarón de prueba y siempre fue el objetivo a lograr. Y a la hora de gestionar con los distintos poderes ejecutivos, esa idea concreta era lo que estaba por delante de todo. Recuerdo que en épocas de incipiente de comienzo del kirchnerismo,
primero en los primeros pasos de Néstor Kirchner y después con Cristina Fernández de Kirchner, siempre estaba la cultura por delante y era casi el motor suficiente como para poder impulsar la necesidad de llamar la atención a los distintos actores políticos para tratar de promulgar las leyes que necesitábamos. Hoy el mundo nos obliga a que a esa temática y a esa razón absoluta y concreta y necesaria, tal vez la más importante, logremos vincularla con la necesidad de generación de riqueza. Porque la cultura es generadora de riqueza. La cultura es generadora de riqueza desde donde la tomemos. Cuando un Estado está atento y tiene a la cultura como objetivo principal y la fomenta y la impulsa, genera riqueza de varias maneras. Genera riqueza porque genera trabajos de calidad, porque impulsa los diversos espacios de generación cultural, no solamente el televisivo, el teatral o el cinematográfico, que es al que yo me dedico específicamente, sino también podemos hablar de pintura, de danza y de los distintos aspectos de la cultura que tal vez se hacen de forma más presencial, de forma más pequeña, con menos niveles de alcance general, ¿no? Claro, cuando hablamos de cultura en los medios de televisión, sabemos que los medios de televisión son un gran expansor de la cultura, ¿no? Son el medio televisivo, los medios en sí, son grandes desperdigadores de lo que es la cultura, cuando en realidad nosotros vamos presencialmente a un teatro, a un espacio cultural, digamos, solo podemos esperar que la gente que esté ahí disfrute, amplíe su conciencia, amplíe su espíritu por lo que acaba de ver, sea lo que sea, un hecho musical, danza, teatro, o lo que sea, pintura, o lo que sea. Los medios televisivos son la gran herramienta a conquistar para darle la difusión que verdaderamente necesita la cultura, para no solamente crear sentido, exportar sentido, ¿no? Para hacer que el mundo también escuche ese acento, para que el mundo también pueda ver esa geografía inigualable, que los distintos estados, sea de la ideología que sean, miren de frente a la necesidad de generar políticas de expansión industrial con respecto a la generación de cultura en los medios, porque no solamente nos aseguramos que llegue a lo ancho y a lo largo del país, sino que también tenemos la posibilidad de exportar esa ideología, esa cultura, esos espacios, ese talento. El tiempo nos ha costado bastante convencer a distintos actores, digamos, gestores políticos, de que la cultura también es una herramienta para generar riqueza. Digamos, el mundo de la televisión ha cambiado, definitivamente. La llegada de Internet y la puesta en marcha de las plataformas han cambiado el paradigma de cómo el espectador ve televisión hoy a lo largo de lo ancho del mundo. La verdad es que con esta pandemia también logramos darnos cuenta de que, como bien decía Gustavo, la presencia de las plataformas, la llegada de las plataformas, han tenido un crecimiento vertiginoso, y con la pandemia de por medio, este crecimiento fue más vertiginoso aún. Hemos visto y hemos asistido al enorme crecimiento comercial que han tenido estas grandes plataformas, porque claro, ya la gente al estar encerrada en la casa, al no tener posibilidad de poder tener algún tipo digamos, de entretenimiento por fuera, presencial, a darnos cuenta que también la televisión de aire cada vez se va degradando un poco más, digamos, por una cuestión de costos y por una cuestión de dificultad de inversión. Las plataformas han venido a dar una gran propuesta creativa y una gran propuesta de contenidos que verdaderamente han sido para mí la gran revolución de los últimos años. El cine, de alguna manera, que siempre ha sido el medio más apreciado, digamos, el séptimo arte. La televisión está considerada como arte, el cine sí lo está, pero la televisión en los últimos años ha generado la gran revolución y el gran cambio de paradigma. Antes asistíamos a series bastante pasatistas, donde hablaban de temáticas específicas, generalmente tenían que ver con la acción, con el suspenso, con alguna temática, digamos, que impulsaba y que llevaba adelante el interés del espectador. Y con el tiempo, estas temáticas han cambiado
y las series se han complejizado, pero no solamente se han complejizado en temáticas, sino también que se han complejizado a nivel inversión. O sea, hoy las series, cada serie que todos nosotros podemos llegar a sentar a vernos en cualquier plataforma, son pequeñas películas y a nivel de inversión también son como pequeñas películas que se dan a lo largo de 10 capítulos a lo largo de una temporada y pueden existir 2, 3, 4, 5, hasta 6, 7, 8 temporadas si la serie tiene gran éxito. Ese es un universo que nosotros debemos conquistar. Ese es un universo que nosotros debemos conquistar, primero porque vamos a tener la posibilidad, con el enorme historial que tiene la Argentina en materia de producción audiovisual, con el gran expertise, el gran talento de autores, directores, actores, técnicos, directores de fotografía, directores de arte, digamos, gestores de lo que tiene que ver también el impulso del negocio. Si tuviéramos verdaderamente una herramienta que no es nueva en el mundo, una herramienta que ya hay 100 países en el mundo que vienen echando mano a esta herramienta. Y en la región tenemos varios. Como le contaba, a la Argentina en la era de oro del cine argentino estaba por debajo de Estados Unidos. Y hoy distintos países de la región han logrado superarnos en materia de producción, creo yo todavía no en materia de calidad, efectivamente, porque el historial cuenta, y a lo largo del tiempo el historial argentino cuenta, pero sí a nivel de cantidad de producción, como Brasil, como Colombia, como México, Chile está en la misma dirección, Uruguay está de alguna forma iniciando llevando adelante sus medidas de fomento audiovisual. Es hora de que la Argentina cuente con su ley de fomento a la industria audiovisual argentina. Porque como bien decía Gustavo, no se puede llamar audiovisual solamente a la industria cinematográfica. La industria audiovisual es la unión entre la televisión y el cine. En el mundo hoy está contemplado de esa manera. Quien hoy tenga una de las dos industrias fomentadas no va a tener completa lo que es la potencia y la fuerza de lo que es la industria audiovisual. En ese sentido, yo tengo buenas noticias para darles. Te agradezco, Gustavo, que me hayas dado el lugar a mí a que yo pueda dar las buenas noticias. Me gusta dar las buenas. Vos después das las más. Si alguna mala, da la voz, así yo quedo bien. Nosotros venimos gestionando, tenemos una herramienta con las entidades de gestión, con las distintas entidades de gestión, los distintos sindicatos, distintas cámaras del sector, entidades de editores, y no solamente de Capital Federal, ¿no? Sino también a lo largo y a lo ancho del país, que se están sumando y que también se están transformando en miembros de la multisectorial audiovisual, miembros activos o miembros adherentes. La multisectorial audiovisual fue una herramienta que se creó hace 5 años atrás para tratar de gestionar, de poder poner frente a los gestores políticos de turno, a los funcionarios políticos de turno, la necesidad de que vean la importancia de la implementación de este tipo de medidas que se dan en muchos países del mundo y que hoy por hoy los están poniendo en la vanguardia de lo que es la producción audiovisual. Obviamente para nosotros no fue ninguna sorpresa, sabiendo digamos, del sector y del pensamiento político que tengo. Cuando comenzó este nuevo gobierno, el de Alberto Fernández, sabíamos que nos íbamos a encontrar con ojos y con oídos cercanos que iban a tener en su universo o en su pensamiento, iban a entender cuáles eran las necesidades del sector. Claro que la pandemia lo que vino es a recrudecer la necesidad y primero poner muy en vista la ausencia de ese tipo de leyes y la necesidad de echar mano de ese tipo de leyes como para primero salir de los años de ostracismo que venimos en materia de producción televisiva, ¿no? No logramos ponernos a la altura de las grandes producciones, pero ni siquiera de las medianas producciones cuando la televisión, cuando lo que es la producción audiovisual en televisión estuvo, digamos, supeditada a lo que es la oferta y la demanda. Estados Unidos hoy fomenta y subvenciona su industria audiovisual. O sea, los distintos estados en Estados Unidos se pelean para que las distintas producciones que se llevan adelante en Estados Unidos, de generarle incentivos económicos, fiscales, como para que cada una de esas producciones vayan a ese lugar específico, porque no solamente van a generar riquezas con lo que es la inversión específica
de la producción en sí, sino que también, y no solamente para el sector audiovisual, sino también para gran cantidad de sectores anexos, seguros, gastronomía, hotelería, transporte, cantidad de sectores que son, digamos, adyacentes a lo que es efectivamente la industria audiovisual, sino también que genera una enorme perspectiva para el ingreso de turismo al país, porque todos sabemos, y acá lo hemos vivido en carne propia de una u otra manera, que cuando nosotros vemos primero una gran película, un gran contenido, una gran serie, lo vemos, nos gusta, nos impacta a nivel dramático, ¿no? Nos gustan sus actores, nos gusta su trama, nos emocionamos, nos asustamos, nos reímos y demás, y vemos la maravilla de ese lugar, ya sea arquitectónica o natural, en algún momento de nuestra vida queremos ver llegar y arribar a ese espacio para verlo con nuestros propios ojos. Bueno, en ese sentido, en los comienzos del año 2000, en los fines del año 2019, o los comienzos del año 2020, comenzamos a gestionar, y ahí tuvimos nuestros primeros encuentros con Gustavo, a través, digamos, representando el ENACOM, también con Claudio Ambrosini, también con el sistema de medios, Federal de Medios, el sistema de medios públicos, perdón, conducido por Francisco Meritelo, también con el área del Ministerio de Cultura, con Tristán Bauer, pero también muy llevando, digamos, el impulso Lucrecia Cardoso, la subsecretaria, y con el Ministerio de Desarrollo Productivo, para intentar arribar a una ley, a un fomento de ley, que nosotros siempre creíamos que era una ley específica, creada para el sector, para verdaderamente poder hacerla efectivo. Nosotros siempre estamos acostumbrados a gestionar y a tener que hacer mucha fuerza para gestionar. Los 4 años anteriores hemos tenido también contacto con el Poder Ejecutivo anterior, hemos sido recibidos muy amablemente, hemos comido algunas cosas ricas que nos servían, hemos tenido varias reuniones, no hemos podido lograr un resultado efectivo, concreto, fáctico, como para poder seguir adelante. Cuando empezamos a gestionar con este gobierno, nos encontramos digamos, no con sorpresa, porque vuelvo a repetir, entiendo que estamos en la misma sintonía y que vemos hacia el mismo lugar, pero nos encontramos con que ya estaban pensando en la necesidad de generar una herramienta de fomento específica como para poder impulsar a este sector, que en el mundo es competitivo, que genera riquezas locales, pero también genera divisas, genera importación de divisas, o sea, es un sector que cuando viaja, que cuando la obra es buena, logra venderse en el mundo, genera una entrada de divisas muy importante, además de generar algo vital para el país, que tiene que ver con la propiedad intelectual, con la generación de la propiedad intelectual. Cuando nosotros creamos nuestros propios contenidos, y nuestros contenidos están hechos acá en la Argentina y están protegidos por nuestras leyes, generamos una propiedad intelectual que no solamente se respeta aquí en la Argentina, sino que se respeta a lo largo y a lo ancho del mundo. Entonces también generamos riquezas a la hora de traer lo que genera nuestra propiedad intelectual, ¿no? Nosotros pagamos al mundo, ahora lo digo específicamente como tesorero de Sagay, nosotros pagamos derecho de propiedad intelectual a los actores y a las actrices de distintas partes del mundo donde tenemos convenio de reciprocidad. Pero ellos también, cuando nosotros generamos contenido, están obligados a pagarnos. Les doy un dato muy triste. De los 14 años de Sagay a esta parte, nosotros estamos acostumbrados a que la mayoría de los recursos se drenen, salgan de la Argentina hacia afuera, porque la mayor cantidad de contenido viene de afuera hacia la Argentina, y cuando esperamos nuestros cheques que tengan que venir, los cheques son muy flacos. Son muy flacos. ¿Por qué? Porque no nos quieren pagar. ¿Por qué? Porque no reconocen el contenido argentino. No, porque hoy por hoy no está viajando el contenido argentino por ausencia de producción. Bueno, cuando nos encontramos con este nuevo Poder Ejecutivo y estas áreas que yo he nombrado anteriormente, nos dimos cuenta que estaban pensando en nosotros, en la posibilidad de introducirnos en una ley que fue promulgada hace un par de semanas atrás, que es la Ley de Economía del Conocimiento. Cuando quieras te metes, Gustavo, porque vos en esto sabés mucho más y aparte sos protagonista de esto, ¿no? La Ley de Economía del Conocimiento, que es la que viene a reemplazar la anterior ley de software, y logramos que en el artículo 2, inciso B, figure la producción y postproducción audiovisual en formato digital.
para nosotros fue un triunfo inmenso, para nosotros que venimos gestionando, trabajando, en general con resultados magros y con resultados no satisfactorios, darnos cuenta que un poder ejecutivo nos incluye, pero no nos incluye ni por amiguismo, no nos incluye porque yo voy y toco en la puerta o porque otros compañeros que, de hecho, dicho sea de paso, también son de distintos signos políticos, van y tocan la puerta. Porque entiende el Poder Ejecutivo que el sector audiovisual, el sector audiovisual es un sector que debe ser impulsado porque es un extraordinario generador de riqueza. Entonces, nos encontramos hoy con una ley promulgada. Nos encontramos hoy con 4 patas del Poder Ejecutivo, como dije, Ministerio de Desarrollo Productivo, ENACOM, Secretaría de Medios y Ministerio de Cultura, impulsando una reglamentación específica de esta ley y la multisectorial, nosotros de este lado, también con otros actores, por supuesto, hay otros actores que tal vez no están organizados en esta herramienta tan fuerte y tan potente que es la multisectorial, pero que también, también discuten y dialogan con el Poder Ejecutivo para arribar a una reglamentación virtuosa. ¿Por qué digo virtuosa? Porque es necesario arribar a una reglamentación sustentable que no haga que depender a que el Estado siempre sea el que impulsa la cultura, que tenga que poner de sus propios fondos públicos un impulso constante a la cultura, sino que además de hacerlo, porque es obligación del Estado hacerlo, el Estado que cree que verdaderamente la cultura es una herramienta potente, y no solamente potente, sino irrenunciable, la impulsa, pero a la vez generar un mecanismo virtuoso de beneficios, de incentivos, para que todo ese universo que hoy produce en el mundo, como también produce otro tipo de bienes y otro tipo de productos a lo largo y a lo ancho del mundo, vean a la Argentina a un espacio, porque ya sea por expertise, por calidad de producción y de posibilidad de generar contenidos, por los incentivos, por la belleza de su geografía, pero claramente es importante de que esos beneficios estén a la altura de lo que hoy está ofreciendo el mundo para que una empresa multinacional norteamericana elija determinadamente, en un momento determinado, la Argentina por encima de otras opciones de la región para que vengan a depositar sus dólares aquí, ¿no? Y vengan a generar riqueza y vengan a generar trabajo de calidad y a la vez nos dejen generar nuestros propios contenidos para que esos contenidos puedan viajar y pueda volver la riqueza en forma de las distintas divisas extranjeras que puedan entrar a la Argentina. Por eso, bueno, no los quiero aburrir más. La verdad que me encantó cómo Gustavo comenzó con el tema de la cultura como construcción ideológica, ¿no? Y cómo hacía esta analogía entre los gobiernos dictatoriales que contaban contenidos. Eso es bueno decirlo, contaban contenidos y no los contarán nunca más. Pasatistas, livianos, para que la gente no piense, para que la gente no pueda entretenerse, pero a la vez de entretenerse, poder conocer una realidad de alguien, de algún sector que está muy cerca, digamos, muy cerca suyo, o alguna problemática específica, y cómo generalmente ante la llegada de los gobiernos progresistas, y yo creo que también por una necesidad de desahogo, se empiezan a propiciar que esos contenidos, que siempre son entretenimientos, porque en la televisión lo que no es entretenimiento no dura. O sea, el aspecto cultural es vital, es importante, pero si ese aspecto cultural no entretiene, cambian de canal, se para la serie al instante y se inicia otra serie nueva. O sea, la gente hoy no tiene muy poca paciencia para poder sostener un contenido si ese contenido no lo entretiene. Pero claro, cuando vienen los gobiernos progresistas, estos gobiernos progresistas impulsan estas temáticas de entretenimiento, pero con contenido social, y la gente estalla por el aire, la gente muere de placer, disfruta doblemente, porque además de estar entreteniéndose, está conociendo una problemática a la que tal vez no estaba tan cercano. Este
forma de generar contenidos livianos en las dictaduras, también lo toman los gobiernos conservadores de turno. Digamos, también los gobiernos conservadores saben que a la gente hay que tratar de expandirle la conciencia lo menos posible, que a la gente hay que tratar de entretenerla, voy a decirlo casi bobamente, como para que no se haga preguntas, digamos, porque para que en el momento de zozobra que están viviendo generalmente en gobiernos conservadores, porque las crisis económicas verdaderamente son profundas y los pueblos son las que más las sufren, no se hagan muchas preguntas. Yo tuve experiencias muy concretas con el tema de generar entretenimiento con contenidos, con contenido social, digamos, con conciencia social. Mi origen fue con Montecristo. Bueno, fue en el año 2006, ahí claramente era el momento donde se podía hacer. Generamos una novela, generamos un contenido basado en un clásico de la literatura mundial, de los más queridos por mí, los más apreciados por mí, que es El Conde de Montecristo, a lo que se le hizo una adaptación y al que el conflicto político original del Conde de Montecristo, que tenía que ver con el exilio de Napoleón y con que el mundo dantés iba a visitar a Napoleón en sus viajes mercantilistas comerciales y bajaba en la isla de Elba a visitar a Napoleón y después cuando llegaba le comunicaban al resto de la comunidad de que él había ido a visitar a Napoleón y por supuesto su mejor amigo y su mejor compañero de este buque mercante, su mejor amigo para quedarse con su esposa y su mejor compañero para quedarse con su espacio de trabajo. Bueno, acá se adaptó con la realidad de lo que sucedió en los años de plomo y se incluyó, esa realidad se traspoló a lo que había sido la apropiación de nietos en la dictadura, ¿no? De hijos de desaparecidos, desaparecidas en la dictadura. Fue una explosión tan grande lo que sucedió con esa novela que según lo que tengo informado yo en esa época, y creo que no se ha logrado superar, Abuelas de Plaza de Mayo fue el lapso de tiempo que más nietos y nietas pudo recuperar. Entonces, y a la vez de tener un extraordinario rating, y a la vez de ganarse todos los premios, y a la vez de llevarse el Martín Fierro, y a la vez de ser exportado a varios países del mundo, no solamente el contenido, la lata, lo que le decimos nosotros la lata, sino también el formato. O sea, se hizo el Conde de Montecristo, se hizo en Portugal, en México, en España, en Chile, digamos, en cantidad de países. Entonces, y eso lo pude vivir también con la Leona. Miren qué diferencia. Año 2006, nosotros pudimos llevar adelante el Conde de Montecristo con un éxito rotundo, con aparición de nietos y nietas en una gran cantidad, y una generación de riqueza, digamos, de dinero para el canal muy grande. Me toca años después producir ya, porque yo Montecristo no lo producía, si bien estaba cerca de la artística, no lo producir en el año 2014, en el año 2015, perdón, La Leona. La Leona también un entretenimiento, una novela, género puro, con un trasfondo social, ¿no? El conflicto era una lucha de clases, eran ricos contra pobres, trabajadores contra la patronal, ¿no? Si vamos a la era de oro del cine argentino o vamos inclusive a la del cine italiano, esta temática está minada, siempre se tomaba de frente y de forma muy fuerte, pero también, primero por una generación cultural, por un deseo de contar esas historias, pero también porque era lo que el público veía, se contaba esta lucha de clases y el foco estaba puesto en los pobres. Bueno, nosotros lo grabamos en el año 2015. En el año 2015. Estábamos por salir justamente ese mismo año, ¿no? Bueno, por decisión del canal, decidieron, porque era un año convulsionado, elecciones y demás, decidieron pasarlo limpiamente al próximo año. Caímos en el primer año del gobierno de Mauricio Macri. La Leona fue una bomba que cayó sobre nosotros seguro, porque fuimos boicoteados de ida y de vuelta. O sea, no sé si ustedes recordarán cómo por las redes sociales y demás se boicoteaba a no ver el programa porque tenía un sesgo ideológico, digamos. Como decía bien Gustavo,
todo tiene un sesgo ideológico. Y nosotros tenemos que tener la posibilidad de ver tanto esas historias de corte popular como esas historias que no lo son. Tenemos que tener la posibilidad de verlas. Y si la temática y si el contenido es bueno, estoy seguro que vamos a disfrutar de unas y de otras. Y así también vamos a disfrutar de los distintos artistas, sean de una ideología más progresista o popular a una ideología más conservadora. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver a qué ideología participemos. Bueno, pero les tengo que decir, la Leona me trajo enormes complicaciones, si bien fue una enorme satisfacción artística y también fue un éxito comercial, porque logramos que se vean los 120 capítulos, porque la novela estaba bien vendida en el canal, más allá de que, bueno, por cuestiones de programación nos iban pasando cada vez un poco más arriba en horario. También fue un éxito porque la pudimos sostener a lo largo del tiempo, pero los tiempos eran completamente diferentes. Y claramente se vivenció a partir de la llegada de este gobierno conservador anterior que hemos tenido, que los contenidos se simplificaban, se banalizaban, y que una vez más se volvía a ese tipo de relatos y de textos y de historias que no te permitían introducirte mucho en una temática profunda y que te atravesara para conocer la realidad tuya o la de que tenías alrededor. Pero bueno, así es como bien Gustavo decía, ¿no? Los gobiernos conservadores necesitan, primero, que la cultura, que el acceso a la cultura esté restringido, que sea patrimonio de un sector determinado de la sociedad. Y estos gobiernos a los que nosotros apoyamos o con los que nosotros más comulgamos, necesitamos que ese acceso democrático a la cultura esté asegurado. Bueno, acá estamos, con esta posibilidad de esta expectativa enorme que tenemos y este deseo grande de ver reglamentada la Ley de Economía del Conocimiento específicamente para el sector. Estamos seguros que vamos a arribar a un 2021, primero, que nos va a dar la posibilidad de salir a nuestro sector de la miseria más profunda en la que está sumergido, como el resto del país, de alguna manera, pero con una diferencia de que nuestro sector no ve la posibilidad de una reactivación inmediata, sino que esta pandemia va a durar unos cuantos meses más, pero sobre todo, más allá de salir de la pandemia, de poder poner a la cultura audiovisual y a la industria audiovisual como una herramienta de generadora de cultura, de idiosincrasia, de identidad nacional, de soberanía cultural, pero también un extraordinario motor para que sea generadora de riquezas y de propiedad intelectual. Así que bueno, gracias disculpen la lata que les di, pero bueno, gracias por escucharme. No, y acá estoy para... Sos engañador, nos dijiste que iba, no, yo voy a ver si hablo con Gustavo, lo acompaño. Nos engañaste. Me doy manija, arranco siempre así, ¿viste? No, es una bien, forma, Pablo, ¿viste? De que después a la gente le caiga mejor. Gracias. Mirá vos, ¿viste? Muy bien. Acá Germán Martín Silva pide que le mandes un saludo. Siempre tenés algún admirador por ahí. Hay varios comentarios de Evelyn Cotela, también otros comentarios de un tal Yuyo Barragán. Astrada Cristian también hace acotación a lo que dijiste, pero después lo contestaste. Yo te voy escuchando y mucho de lo que te preguntaban ya lo ibas contestando. También Enrique Santowichi, que lo tengo acá, Santowichi también. Y Javier Ferencic había pedido la palabra. Le damos el micrófono a Javier. Ignacio, ¿está Javier? Listo, porque es de San Miguel. San Miguel es muy interesante. Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno, yo voy a hacer, aparte de una pregunta específica, un revisionismo histórico de lo que fue la producción nacional, ¿no? Nosotros lo vivimos en el viejo partido de General Sarmiento, lo que eran los estudios San Miguel, que había producción 100% nacional, pero me voy a detener en los 70. En los 70 que todo lo que valía la pena lo quemaban, ¿no? Y hacían películas de Carlitos Balá, tratando de desorientar el pensamiento nacional, y nos colonizaron culturalmente el norte, obviamente. Y sucesivamente nos pasó también en la década del 90, cuando empezó la concesión de los canales públicos, que ya todos conocemos, que siguen siendo del Estado, pero están concesionados.
se renuevan cada 10 años, la última renovación fue en el 2017, por eso esa gran guerra que hubo en los medios, porque esté un gobierno afín para renovarle esas licencias, ¿no? Pero voy al punto de ese proyecto tan ambicioso que hubo en el pasado de la isla de Marchi, que era para generar contenido, y obviamente no se lograron captar capitales para llevar a cabo ese proyecto tan ambicioso, ¿no? Y yo recalco, bueno, justo iba a nombrar el tema de Montecristo y de La Leona, por el contenido social que tienen que tener, obviamente, las producciones audiovisuales. Y yo también lo he visto, bueno, como citó Gustavo, te agradezco lo tan claro que fuiste, Gustavo. Yo también puedo citar otra de contenido social, como ha producido el cine El Patrón, ¿no? El Patrón, que muestra también contenido social. Y lo vimos en el teatro últimamente por el tema de Casados con Hijos, que se censuró a Erika Rivas por no llevar la voz de la lucha feminista, ¿no? La censura que hubo desde dentro de lo que eran los empresarios que generan contenidos tanto teatrales como medios audiovisuales, ¿no? Y para Gustavo, quiero hacerle la pregunta, ¿en qué queda este proyecto, si se puede llegar a seguir manteniendo en pie de la isla de Marchi? Y también para asociarlo al ENACOM, el proyecto que hubo y se había creado en su momento para generar acceso a la información de lo que era libre.ar, que hoy en día, con el tema de la cuarentena, muchos niños no tuvieron acceso a la información, conectividad con docentes, y nosotros como Estado tenemos estas herramientas como para generar conectividad e igualdad de acceso a la información para todos. Así que les dejo las preguntas a los dos, obviamente. Y Pablo, 10 puntos. Bueno, el sentido social es lo primero y primordial para generar conciencia y que no nos sigan colonizando desde el norte, ¿no? Yo, si te parece, primero quiero remarcar algo que dijo Pablo, que es muy importante y que a mí se me había pasado, y es la generación de divisas que implica la industria audiovisual. Pregúntenle a Hollywood, ¿sí? Lo que significa, no solo en términos de penetración cultural, sino en términos de generación de divisas, los dividendos que reciben a partir de lo que producen y lo que se ve en el mundo. El proyecto de la isla de Marchi quedó desarmado. No sé exactamente hoy qué destino tiene ese lugar o ese pedazo, pero me parece que se pueden, a través de lo que se llama la Film Commission, yo creo que Argentina y cada una de las ciudades tiene que aprovechar sus lugares naturales, no solo de paisajes, sino básicamente de las ciudades que tenemos, para que sean set o estudios de filmación a cielo abierto. De hecho, Renacido se filmó en Tierra del Fuego, en Ushuaia, ¿sí? Digo, si eso uno con políticas activas de fomento lo reactiva, bueno, lo que hacemos es más federal además la producción, porque cuántas escuelas de cine o de televisión o de producción audiovisual nosotros tenemos. Bueno, digo, hay que buscarle las bocas de salida después a todos los que se capacitan laboralmente para eso. Así que yo creo que el proyecto de la isla no caminó, pero me parece que hay que reemplazarlo por todos estos escenarios que hoy tenemos la posibilidad. Después yo no sé bien en estudios cómo andamos, porque ahí desconozco, Pablo sabrá mejor cuál es la capacidad instalada que hoy tiene la Argentina o que tienen las distintas ciudades para estudios internos. Pero bueno, yo uno las dos cosas, lo que vos planteás, Javier, con lo que planteaba Pablo, y la verdad que es una industria además generadora de divisas muy importante. Javier, te completo lo que dice Gustavo. Con respecto a la idea de Marchi, la verdad que fue un anuncio que a nosotros nos trajo enorme ilusión, porque era como que ya pudiéramos ver
en ese espacio maravilloso al costado del río la posibilidad digamos, de generar una construcción que se transforme en un polo audiovisual, que todas las productoras puedan acudir ahí y además con la posibilidad de tener estudios específicos, digamos, como se dice, como podría ser la ciudad de la imagen digamos, en Tenerife, digamos, hubo proyectos en el mundo que se han impulsado y que, bueno, la ciudad de la imagen, perdón, la ciudad de la luz, años después se cerró. Fue un lindo proyecto, pero en ese momento ya se había decretado, Cristina había decretado el audiovisual como industria, pero todavía ese decreto no tenía un anteproyecto de ley específico, ¿no? Lo estaba llevando en ese momento Liliana Masure, estaba creando un anteproyecto de ley para generar una ley de fomento audiovisual, ya específica, no como es ahora dentro de la ley de economía del conocimiento, sino una ley de fomento a la televisión. Creo que el anuncio de la isla de Marchi fue muy atractivo, pero que sin una ley que genere una demanda, que genere, digamos, un marco específico para el impulso del sector y leyes concretas para que generen la oferta, para que generen la demanda y que puedan venir los fondos de donde sea, inclusive los nacionales, la isla de Marchi nunca se iba a poner en marcha. Entonces, creo que ahí hubo una situación de carro delante del caballo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, creo que fue muy buena la iniciativa, pero que necesitaba para poder ser efectiva la concreción del sueño de la isla de Marchi, que se ponga en marcha una ley específica para el sector. Si esa ley específica hubiese resultado, cosa que estaba muy cerca, porque iba a ser votada, digamos, iba a ser expuesta en las dos cámaras, pero bueno, vino la última derrota que tuvimos electoral y eso quedó detenido. Bueno, y como quedó detenido la ley de fomento a la televisión, quedó detenida la isla de Marchi. Eso puntualmente. Por otro lado, como sabemos, la industria, por decirlo de alguna manera, porque de hecho todavía no lo es, pero sí el sector de producción audiovisual está concentrado en un porcentaje inmenso en lo que es Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, casi diría en exclusividad Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta ley de economía del conocimiento y la reglamentación, la ley de economía del conocimiento no porque es un cuerpo de ley que nos introduce, pero la reglamentación de la ley de economía del conocimiento va a contemplar el desarrollo federal, va a contemplar un acceso federal a todas las provincias para que puedan tener su acceso en su medida a poder aplicar a las distintas pequeñas, micros, pequeña y mediana y gran empresa también, a que puedan aplicar a esa ley de economía del conocimiento. Intuimos nosotros que creada la herramienta, creada la demanda, pudiendo impulsarse el trabajo, digamos, en la creación de nuevos estudios, van a ser un negocio para quien hoy pueda llegar a tener un dinero guardado o un dinero que pueda estar invirtiendo en otro lado hacia la creación de un nuevo estudio. Lo que pasa es que sin ley, sin fomento, y entendiendo que si no es una ley que se sustente y que pueda ser defendida a lo largo y con el paso de los gobiernos que pasen, sea la ideología que sea, claro, va a ser muy difícil que se logren esas inversiones que nosotros necesitamos. Digamos, invertir en estudios sin tener una herramienta que lo fomente es algo que, como decía, es el carro adelante del caballo. Pero nosotros tenemos enorme expectativa de que generalmente se genere la demanda, que yo puedo decir algunos puntos del beneficio de la Ley de Economía del Conocimiento. La Ley de Economía del Conocimiento ofrece a quienes invierten, a estos grandes capitales, y ofrecen una devolución del 60% de ganancias, una devolución del 70% en los aportes patronales, la posibilidad de la devolución del IVA en cierta medida, la posibilidad de tener arancel cero para la importación de equipos, la posibilidad de tener arancel cero para la exportación de contenidos. Empieza a colocarse la Argentina en un pelotón de países que empiezan a ser observados por estas grandes multinacionales que fabrican. Entonces, si esas multinacionales vienen, porque obviamente vendrán por los beneficios, vendrán por el expertise, por la capacidad, por el talento, por la geografía argentina, seguro, pero van a venir por los beneficios sobre todo, porque si no, no van a venir. Bueno, esa demanda va a hacer que distintos
digamos, inversores, empresarios que hoy están colocando tal vez el dinero en alguna otra inversión, puedan apuntar y ver y enfocar a lo que es la industria audiovisual, porque también va a darse cuenta que va a generarle beneficios. Yo creo que lo virtuoso de la ley es eso, la herramienta puede generar efectivamente esa demanda que se necesita. Pablo, va a hacerte una pregunta Evelyn Cotela, después Claudio Pérez, Evelyn Cotela de Córdoba, un beso a la gente de Córdoba que siempre nos acompaña, Forja Córdoba, después Claudio Pérez, y hacen una pregunta que en realidad es una pregunta que dice, ¿no podría haber un polo audiovisual en Tecnópolis por el espacio y la ubicación? Digo, eso lo dice Verónica y Carlos de Forja de la Costa. La dejamos a Evelyn para que te haga la pregunta que tengas que hacerse, Claudio, Sí. de manera que de hacer un poco más, porque mira, Pablo, no voy a hablar mucho, no voy a hablar mucho, no mintieron, no mentiste. Listo, Evelyn. Hola Pablo y Gustavo, muchas Hola. gracias, la verdad que está excelente. Y bueno, la pregunta que tenía inicialmente, como se fue desarrollando el tema, ya le contestó un poco Gustavo recién hace un ratito y ahora Pablo, pero como para extender esto de cómo incentivar que esas producciones vengan y compren contenidos locales, pero también que traigan, lograr esa atracción como locación para producciones internacionales. ¿Se puede trabajar eso a través de convenios entre los gobiernos, por ejemplo? Entre los otros gobiernos, países. Claro. digamos, bilaterales, no Sí. gobiernos provinciales, sino... Sí. Bueno, no, yo creo que los gobiernos lo que hacen son impulsar las leyes. Lo que hacen es generar esas leyes y luego esas leyes, digamos que son impulsos entre gobiernos, ¿no? Porque, digamos, también en España quien impulsó las leyes de fomento cinematográfico y audiovisual fue el Parlamento español. Digamos, lo mismo sucede en Francia, lo mismo sucede en Brasil, en Colombia. Digamos que sí se puede impulsar. Pero yo creo que hay algo que me olvidé que me parece que es importante. Para que también se genere ese federalismo, las provincias deben tener sus impulsos de fomento audiovisual. O sea, como bien lo tiene Córdoba. Córdoba tiene una ley de fomento audiovisual que ha generado un bagaje de producción audiovisual local que bueno, si hablamos de La chica que limpia, por ejemplo, que hoy está viajando a lo largo del mundo, que lo ha comprado Telemundo, si no me equivoco, para hacer una nueva versión, digamos, fue gracias al impulso provincial que le dio el gobierno de Córdoba. También existen Misiones también tiene una muy buena ley de fomento audiovisual, otorga beneficios a las distintas producciones para que se alojen y para que lleven adelante las producciones en su territorio, además de también en momentos donde el Inca, en momentos del gobierno de Macri, no daba créditos a las pequeñas y medianas empresas, Misiones sí daba créditos a la pequeña y mediana empresa para financiarlo de alguna forma. Sé que Tucumán tiene su ley que todavía no tiene reglamentada, pero que va a llevar adelante. Sé que Río Negro también está impulsando su ley. Entonces, creo que también es un trabajo que tenemos que llevar adelante, junto, o tal vez sea posterior a la consagración de la reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento, que tenga que ver con que cada provincia argentina tenga su impulso y su fomento, su ley audiovisual, para también poder atraer esos fondos internacionales, pero que también aporten desde sus provincias, ya sea con logística, ya sea con alimentos, ya sea con hotelería. Hay muchas maneras que una provincia puede aportar, que puede poner en marcha una ley audiovisual. Así que creo que hay mucho por hacer todavía. Para mí la ley cordobesa es una ley ejemplo. Yo en algún momento, cuando se salga un poco de la profunda crisis y ni hablar de la pandemia, me gustaría convencerlo a Axel Kicillof de que impulse su ley de fomento audiovisual en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me parece que Buenos Aires debería tener su ley específica de fomento audiovisual. Si nosotros lográramos, no digo en las 24 provincias, pero si lográbamos extender a las provincias que hoy sí tienen esas leyes, estoy seguro que esas leyes mancomunadas con la ley de economía, la reglamentación de la ley de economía del conocimiento, y bueno, generarían una explosión de producción en cada una de las provincias que verdaderamente sería digno de ver.
Pablo, ahora va a hablarte, te va a hacer una pregunta Claudio, va a usar, Claudio también es de Forja, y tiene privilegio, es mi marido, quiere hacerte una pregunta justamente de industrias culturales, ¿viste? Sí, acá hay coronita. En primer lugar, antes de hacer la pregunta, quiero subrayar uno de los mensajes que vos viniste bajando durante toda tu locución, que es esa idea, porque nosotros tenemos el lugar común de la cultura, es algo que significa gasto, subsidio, subvención. La cultura es riqueza, la cultura puede llegar a ser un motor económico que aporte al Producto Bruto Interno una gran proporción. La cultura es algo que es negocio, que es plata. Y yo creo que ese mensaje no se baja con la suficiente intensidad. Lo que yo te quería preguntar, una de las preguntas es para los dos, tanto para vos como para Gustavo, es, en la parte teatral, dio bastante buen resultado, ahora no, porque ahora es todo un desastre, ¿no? Pero dio bastante buen resultado en las producciones cooperativas. ¿Cómo lo ves vos para el sector audiovisual, siendo una persona que come o sea, en el plato de la mesa se paga con producciones audiovisuales? ¿Vos creés que los técnicos, los actores, están en condiciones de organizarse cooperativamente para generar sus propias producciones? Sí, primero te quiero decir, Claudio, que ese argumento de que la cultura es un gasto es un argumento conservador. Es un argumento del conservadurismo, no es digamos, nosotros la mayoría de nosotros creo que estamos acá no creemos eso. Pasa que, bueno, generalmente ante la potencia, la gran fortaleza que tienen en comunicación, nos ganan esa batalla y hacen creer que eso lo piensa todo el mundo. Me parece que es parte de la batalla cultural, de llevar hacia adelante, de generar una conciencia social general de que verdaderamente la cultura es riqueza, es todo lo contrario a ser un gasto, ¿no? Es, digamos, la Comunidad Europea, en Francia, por ejemplo, el Estado invierte 1 euro y le devuelven 8,5 euros en un estudio que mandamos a hacer con Sagay. O sea que el Estado invierte, como casi te diría como carnada, un euro y lo que vuelve en producción son 8 euros y pico. Entonces, claramente genera riqueza. Por otra parte, claro que sí, las cooperativas son un punto muy importante de esta nueva ley de economía de conocimiento y de esta reglamentación. Nosotros en la multisectorial trabajamos muy, muy cerca y seguimos trabajando con el INAES y trabajamos con el compañero Mario Cafiero, al que lamentablemente hemos perdido hace muy, muy poco tiempo. Como una herramienta necesaria y muy potente de que las cooperativas sean parte y puedan aplicar de alguna manera a lo que puedan llegar a ser estos beneficios de esta ley. Se han creado a lo largo y a lo ancho de la historia, se han creado tanto en el cine como en la televisión, no tanto en la televisión, pero en el cine como en el teatro, está minado de cooperativas. Yo mi primera película que hice la hice como cooperativa. Hay un pequeño problema con la cooperativa en el historial, que muchas veces proyectos financiados por un financista o por un productor específico fueron disfrazados de cooperativa para obtener los beneficios de cooperativa. Entonces, muchas veces han o pagado menos a los sindicatos o no pagado a los sindicatos, porque en realidad era muy difícil identificar si esas cooperativas eran efectivamente cooperativas, era un grupo de personas que digamos, que ponían a disposición en la inversión su cuota aparte y que luego, ante la posible ganancia, repartían dividendos, ¿no? Bueno, muchas veces estas cooperativas eran falsas cooperativas. Entonces, si vos hoy le hablás al SATSAI, que es el sindicato de televisión, o le hablás a SICA, que es el sindicato de técnicos de cine, o le hablás a la Asociación Argentina de Actores o al SUTEP, los miran con saben que deben darle participación, saben que debe haber un poder ahí de observación claro para poder identificarlas, pero tienen, digamos, han tenido no todas, pero han tenido muchas experiencias negativas porque estas cooperativas
no eran tales, digamos. Eran producciones hechas y derechas que se disfrazaban en un esquema cooperativista que poco tenía de eso, ¿no? Perfecto. Pablo, me escuchan, ¿no? Todavía está Bravo. abierto. Laura, pero figura como Javier Ferencic, porque está Laura junto a Javier, quiere hacer una pregunta. Ignacio, habilitale el micrófono a Javier Ferencic, porque es Laura la que va a hablar. Perfecto. Te escuchamos, hola. Laura. ¿Listo, Laura? Hola, ¿me escuchan? Listo, Laura. Sí, Laura. Sí. Bueno, yo quería comentar sobre... Hubo una iniciativa en lo que es toda la parte cultural, ¿no?, que se venía desarrollando hasta 2015, que fue la Red Federal de Poesía. Esto tenía que ver con el Ministerio de Cultura y con la CONAVIP. Era muy interesante para los escritores. Yo soy escritora, yo escribo. Y era muy interesante, se suspendió, por supuesto. Esto fue en marzo de 2015 que empezó. Duró muy poco. Y bueno, éramos muchos los autores que estábamos ahí, y la verdad era un lugar muy lindo. Bueno, ese era un comentario nomás que quería hacer de lo que pasó hasta 2015. Después, otra cosa que dijo Pablo que me dejó pensando fue sobre lo importante que es la cultura, las producciones audiovisuales, bueno, la literatura, todo. Sobre todo lo que tiene más masividad, como es la televisión, en la creación de sentido común y en la modificación de paradigmas. Eso fue, la verdad, notable hasta 2015 también. Se daban mensajes, a pesar de los canales, ¿no?, que no se unieron a esta forma de pensar. Yo me acuerdo que con mis compañeros y compañeras, una vez hicimos un ejercicio preguntando: ¿cuáles son tus vacaciones ideales? ¿Cuál es tu casa ideal? Y todo lo que decían los compañeros y compañeras era: las vacaciones ideales en una playa paradisíaca. La casa, ¿dónde viste? La pregunta que venía después era: ¿de dónde sacaste que te gusta ese? El cine. Porque en el cine ellos habían visto que eso es lo lindo, que a eso tenemos que aspirar. Por eso yo pensaba, y cuando vos decías así, Pablo, me acordé enseguida de eso, y la razón que es importante que es, y que tenemos que hacer en el futuro hincapié sobre eso, en las producciones de todo tipo, ¿no?, sobre todo las masivas. Y bueno, eso, me encantó lo que dijiste, y lo que dijo Gustavo también, y ojalá se puedan concretar, ¿no?, todas estas ideas y proyectos. Gracias. Ojalá, Laura, ojalá así sea. Seguramente mucho vamos a concretar, ¿no? Pero sí, Pablo, se está haciendo, ya son las 21:38, hay dos personas que se han referido a lo que fueron exponiendo tanto Gustavo como Pablo. Juanjo Toledo quería hacer una pregunta, pero vamos a ir cerrando a ver si es una pregunta que se puede llegar a contestar. Gustavo tiene que retirarse porque estamos encima de un horario que, aunque no lo crean muchos de los que están presentes, seguimos trabajando, porque algunos damos clases virtuales, otros hacemos otro tipo de trabajo, o simplemente estamos en casa un viernes a las 10 de la noche, y me parece que podíamos ir cerrando. No, pero ha sido, María del Carmen, ha sido muy rica la charla. Me parece que todos nos vamos satisfechos, todos Sí. nos vamos habiendo aprendido algo, y habiéndolo visto a Pablo, que la verdad que es un ídolo. Así que... Sí, siempre está... Sí, siempre está con nosotros, siempre está con nosotros. Me parece que es un hombre muy generoso. Un buen cierre para agradecer. Me parece que es un buen cierre para agradecer. Sí, sí, un abrazo. Una de las cosas que quiero remarcar, no solamente el agradecimiento a Pablo, sino a vos también, porque sé que tu agenda es terrible. Yo creo que hasta las 2 de la mañana tenés videoconferencias. Quiero agradecerte, Gustavo, y a los que están presentes, porque hay muchos de Forja presentes, gente de San Miguel muy, muy interesante, que no puedo dejar de agradecer, porque en San Miguel nosotros tenemos un proyecto
dentro de la plataforma que estamos realizando de cultura, que lo vamos a invitar a Pablo porque lo vamos a hablar con tiempo, por supuesto, lo vamos a invitar a Pablo Echarri para justamente estar en la parte de cultura. Queremos hablar con él porque la cultura municipal y la municipalidad en la cultura es muy interesante. Él ahí dejó picando 2 o 3 conceptos que lo vamos a ir ampliando en videoconferencias. Y aparte, es un lujo también vos, una de tus especialidades, más allá que hoy te toca estar en el ENACOM, ha estado siempre en el mundo de la cultura. Es decir, y sabemos muy bien eso. Tenemos gente de mucha talla hoy en día en el gobierno y que tenemos que aprovechar. Y quería cerrar agradeciéndole a todos. Pablo, un beso grande por tu tiempo, porque te digo la verdad, un amor, porque un caballero siempre se ha portado muy bien con nosotros, no solo con Forja San Miguel, con Forja en general, y Gustavo también. Tenemos un conductor que no es jefe, es nuestro conductor, porque el jefe es cualquiera. Conductor no es cualquiera. Es un gran placer para mí, María del Carmen, gracias. Gracias por la invitación. Este es un espacio extraordinario de debate, de charla. Casi ya lo tomo como un encuentro de amigos. Sí, ya nos vimos, ya pobre, ya sos invitado. Así que sigan contando conmigo, porque para mí es un verdadero placer. Quiero agradecerle a Gustavo. Gustavo, sos un gran compañero, gracias por todo el trabajo que estás haciendo, gracias por atendernos siempre también y permitirnos a nosotros que estamos de este lado acompañarte, ayudarte con todo el trabajo que hay que hacer por delante. Pero gracias siempre por tu gracias a vos, Pablo. Gracias a vos, gracias a todos, María del Carmen, y nada, a seguir trabajando, a disfrutar el fin de semana, a disfrutar de los afectos y a guardarnos las ganas de abrazarnos para dentro de poco tiempo. Pero sí, ojalá, Gustavo, en San Miguel, la primera comida es en San Miguel, ya les dije. Así comemos algo con Pablo, Gustavo. Que comer, ves que yo estoy desnutrida. Yo soy una desnutrida. Así que, no, vamos a hacer una linda comida en San Miguel y yo creo que va a ser muy importante. Ojalá Dios nos ayude, nos va a ayudar, somos un pueblo fantástico y tenemos, tenemos todo. Hay que hacer, tenemos que estar unidos. Eso es importante. Bueno. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Gracias, Pablo. Un placer enorme siempre. Hasta prontito.